Buen Padre, en esta noche nos presentamos ante ti en los méritos de tu Hijo. Te damos gracias porque estamos aquí y porque, Señor, sabemos la necesidad que hay en nosotros de entender tus caminos. La necesidad que hay en nosotros, Padre, de salir de nuestro error, de salir, Señor, de nuestros malos conceptos, de nuestras ideas cerradas y entrar en la realidad y en la verdad de tus mandamientos. Señor, reconocemos, Padre Celestial, que eres tú la fuente de toda verdad y reconocemos que muchas veces estamos tremendamente extraviados de la realidad tuya, Padre. Por eso, Señor, venimos a ti y te rogamos que tu palabra, Señor, sea la que nos hable. Creemos firmemente de que tu verdad, Señor, permanece para siempre. Y te rogamos ahora que tú tomes el control y toda oposición caiga ante tu defensa, que caiga ante tu verdad, caiga ante la grandeza de quien tú eres, Padre. Todos nosotros somos pecadores delante de ti, pero hay uno santo y justo y eres tú. Y es tu santidad y tu fuerza la que hace que el mar retroceda, Padre. Apelamos a tu presencia, Señor. Así como cuando los filisteos llevaron el arca, Señor, al templo de Dagón, fue tu presencia la que acabó con ese demonio, Padre. Que sea tu presencia la que acabe con las tinieblas. Que sea tu presencia la que decapita a nuestros enemigos. Que sea tu presencia la que abra un camino en el desierto. Que sea tu poder el que se manifieste. Y todo lo demás destrúyelo en esta hora, Padre. Quédate en esta hora con nosotros, Señor. Y permite que tu verdad pueda nutrir nuestra alma, nuestros pensamientos, aclara nuestras ideas. Te lo pedimos, Padre. Te pedimos que en tu nombre toda oposición sea sometida ahora en tu nombre. Y yo en esta hora te entrego mi corazón para que lo limpies. Te ruego que me laves, Señor, y cada palabra que yo pronuncie pueda expresar realmente tu sentir. Te lo pedimos, Padre, en esta noche, en los méritos del Cordero. Amén y amén. Gloria a Dios. Hoy día quiero partir lo que les quiero compartir esta noche, comentando una realidad que nuestro país ha estado viviendo ya hace algunos años, ¿no es cierto? Y ha sido la migración de muchos haitianos a nuestro país, ¿no es cierto? De hecho, se han hecho, está viendo como un fenómeno social con respecto a este cuento. De hecho, en la última estadística decía que cerca de 100.000 haitianos ya han entrado al país documentados ya. 100.000, imagínense. Y eso significa de que eso sin lugar a duda va a afectar nuestro mundo en el fondo. Sí o sí, ¿me entienden? Uno logra entender, ¿no es cierto?, la realidad que países como Haití, probablemente otros como África y otras partes del mundo, donde verdaderamente la cosa está negra, ¿no es cierto? Y no estoy hablando del color de la piel de estos individuos, estoy hablando de la situación, ¿no es cierto? Y uno entiende, si uno estuviera en un país, ¿no es cierto?, donde está mal, obviamente las personas buscan nuevos horizontes en otros países, en otros lugares, ¿no es cierto?, por un tema de sustento, un tema de calidad de vida, ¿no es cierto?, y eso es un tema completamente entendible. Pero la verdad es que uno, cuando ve una situación o cuando ve el panorama social o hace un paneo de la sociedad, hay cosas que derechamente se están haciendo mal, desde mi punto de vista. Y todo esto partió porque hoy día estaba revisando la página de Facebook de la iglesia, ¿no es cierto?, y la de la Serviteca, y de pronto alguien manda un aviso ahí al Facebook de la Serviteca. Y de pronto como que mandaba un aviso como que nada que ver con nosotros. Y era una organización X, no sé quiénes son, que estaban pidiéndonos eh, la posibilidad, si que le podíamos dar trabajo a haitianos que están acá y fue como que lo encontré tan desubicado, fue como un choque así. Yo no soy racista ni mucho menos, para nada. Para mí la gente no vale ni por el color de su piel, ni porque son gordos, ni flacos, ni nada. Para mí la gente vale por lo que hace, por lo que es, por lo que puede llegar a ser como persona. Así que creo que quede súper claro aquí y afuera. Yo no tengo ninguna aprensión con ningún tipo de persona por el color de su piel, etcétera. Pero la verdad que a mí me chocó. Entonces yo llego y me metí al Face de la persona, ¿no es cierto? No le contesté desde acá, sino que me metí y le hice mi aclaración con respecto al tema. Y yo le dije lo que yo pienso de mi país. Mi país es un país que está en decadencia, sobre todo en lo económico. Venimos cayendo hace rato ya, perdiendo fuentes laborales, cerrándose empresas, una economía pésima. Yo no estoy haciendo política acá, ni mucho menos. Yo simplemente estoy diciendo la realidad, que todo ojo lo ve, ¿no es cierto? Estoy viendo compatriotas que están quedando sin trabajo, fábricas locales que se están cerrando. Es decir, yo veo una evidente necesidad que tenemos en nuestra casa, ¿me entienden? Entonces, yo le dije a esta persona,
Yo le decía, bueno, ¿dónde que...? Y yo muchas veces veo estas, entre comillas, muy entre comillas, estas almas caritativas que se las quieren dar de buena gente y buen samaritano y la cuestión, pero como tan ilusoriamente, tan livianamente. Es decir, sin un concepto real de atrás de lo que significa el esfuerzo, el sacrificio, la entrega. Es decir, seamos generosos con lo de demás, ¿me entienden? Pero yo no soy generoso con mi bolsillo. Entonces yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? Le dije, yo creo que nuestro país, le escribí yo ahí, ¿no es cierto?, no está en condiciones de seguir recibiendo inmigrantes, que es simple, porque nuestra economía está perjudicada, el cobre ha estado bajando, las empresas han estado mermando, es decir, es evidente, ¿no es cierto? Entonces yo le decía que seguir patrocinando y seguir como dándole, que se entienda lo que quiero decir, seguir dándole chancho al chancho, ¿no es cierto? Es como empeorar la situación, ¿me entiendes? Y desde mi punto de vista no mejorarla, sino que empeorarla. ¿Por qué? Porque los inmigrantes vienen acá, por ejemplo, el norte de nuestro país está pero plagado de inmigrantes, plagado. Y eso ha traído, ¿no es cierto?, crisis, eso ha traído casi, de hecho, hasta los humoristas hacen ahora talla, ¿no es cierto?, que si dos chilenos se encuentran en la Plaza de Armas Santiago, se abrazan y cantan nacional porque y encontrar chileno, tanto peruano que hay, ¿me entienden? Entonces lloran y se abrazan porque encontraron un compatriota, ¿me entienden? Entonces eso habla, ¿no es cierto?, de que algo está mal. Eso habla de que la política migratoria está mal hecha. Eso habla de que dejemos entrar a cualquiera nomás y nosotros nos estamos autodañando. Y yo creo que esa cuestión no está bien, po. Yo le dije a esa persona, le dije, ¿sabes qué? Yo trabajo, yo pago mis impuestos y toda la cuestión yo produzco, entonces yo creo que esta cuestión no está bien, por lo que digo. Yo se lo entregué, se la mandé para en el fondo darle mi punto de vista. Al ratito me contesta. Y con la primera, no sé, estupidez que me sale, es que si yo soy cristiano, seguramente usted es cristiano, me dice. ¿Y dónde está el amor al prójimo? Y toda esa sartalada de estupidez tan descontextualizada que esta pila de ignorante grime, ¿no es cierto? Entonces yo le contesté. No me piqué, le contesté. Y le dije, a ver, le dije yo, ¿de qué estamos hablando acá? ¿Estamos hablando de fe? ¿Estamos hablando de religión? ¿Estamos hablando de Biblia? Bueno, si quiere hablar de eso, juntémonos un día y nos vemos las caras y hablamos de fe y de Biblia. Aquí estamos hablando de política nacional, estamos hablando de economía, estamos hablando de realidad. Le dije, no me queremos esperar con manzana. Seguro que no le trabajáis un día a nadie. Y le dije un par de cosas más, ¿no es cierto? Seguro que son esos que andan parando el dedo, son medio hipientos, medio comunachos, así, típico. Entonces yo le dije, la cuestión, cada cosa en su lugar, le dije yo. Y le dije un par de verdades más, pero eso me hizo meditar en la mentalidad vox populi que hay entre el país, entre la sociedad, ¿me entienden? Esa cuestión tan simplista, tan así como tan acotada de cabeza, ¿me entienden? Y yo dije, yo creo que es bueno que hablemos de eso esta noche un poco, porque de esas cosas hay grandes verdades que a nosotros nos van a servir. No solamente en un ámbito espiritual, sino que también un ámbito humano, terrenal. Quiero que por favor me acompañen a Mateo capítulo 26. Y si esta persona ve la página de la iglesia, que vea, aquí va a ir la respuesta, bien explayada, ¿no es cierto? ¿A qué me refiero con lo que le estaba queriendo decir? Mateo 26, verso 6 dice, mientras tanto, dice, Jesús se encontraba en Betania, en la casa de Simón, un hombre que había tenido lepra. Mientras dormía, dice, entró una mujer con un hermoso frasco de alabastro que contenía un perfume costoso. Lo derramó sobre la cabeza de Jesús. Los discípulos se indignaron al ver esto. ¡Qué desperdicio!, dijeron. Podría haberse vendido a un alto precio y el dinero haber sido dado a los pobres. Jesús, consciente de esto, le respondió, ¿por qué critican a esta mujer, dice, por hacer algo tan bueno conmigo? Y miren, aquí viene sobre lo que quiero poner énfasis. Siempre habrá pobres entre ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Chuta, si un comunista lee esto, no sé, pues le hace un atentado a Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque está, en el fondo, mirándolo muy someramente, haciendo caso ilusorio de la necesidad y el hambre de la gente, ¿no es cierto? Y él está considerando, ¿no es cierto?, que lo que se le está dando a él, ¿no es cierto?, es más importante. De hecho, otras versiones dice, esto puede haberse vendido, haberle dado de comer a mucha gente. Acompáñenme a otro pasaje que está en Lucas, capítulo 4. Vamos a leer un poco desde atrás para contextualizarnos, del 14. Entonces Jesús regresó a Galilea, dice, lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región. Enseñaba con frecuencia en las sinagogas, dice, y todos lo elogiaban. Cuando llegó a Nazaret,
la aldea donde creció, fue como de costumbre a la sinagoga el día de descanso y se puso de pie para leer las Escrituras. Le dieron el rollo del profeta Isaías, Jesús lo desenrolló y encontró el lugar donde está escrito lo siguiente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a proclamar que los cautivos serán liberados, que los ciegos verán y que los oprimidos serán puestos en libertad, y que ha llegado el tiempo del favor del Señor. Lo enrolló de nuevo, se lo entregó al ayudante y se sentó. Todas las miradas de la sinagoga se fijaron en él. Después Jesús comenzó a hablarles. La escritura que acaban de oír se ha cumplido este mismo día. Todos hablaban bien de él y estaban asombrados de la gracia con la que salía la palabra de su boca. ¿Cómo puede ser?, preguntaban. ¿No es este el hijo de José? Entonces Jesús les dijo: seguramente ustedes me citarán el proverbio que dice: médico, cúrate a ti mismo, para decirme, haz milagros aquí en tu propio pueblo como lo hiciste en Capernaum. Pero les digo la verdad, y no te vi lo que hice acá. Pero les digo la verdad, verso 24. Ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías. Está hablando de una historia, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento. Cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y hubo un hambre terrible que devastó la tierra. Sin embargo, Elías no fue enviado a ninguna de ellas, dice. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta, en la tierra de Sidón. También dice, había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio, dice. Al oír esto, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza al borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Es decir, 2 historias, o más bien dicho, 2 pasajes del Evangelio, uno de Mateo y el otro de Lucas, donde en una Jesús deja muy en claro que hay prioridades. Hay prioridades en la vida. Yo no debo andar por emociones. Yo el otro día me acuerdo, a aquel yo le explicaba algo, hablo tanto todo el día, pero y a alguien yo le decía lo siguiente, le decía, ¿sabes qué? Dios no siente pena por nadie, porque la pena esclaviza. La pena no es un fruto del Espíritu Santo. La pena es una copia de la carne de la compasión y de la misericordia. ¿Y cuál es la diferencia abismal entre una y la otra? Que la misericordia y la compasión no son producto de un cohecho o una presión externa. Es decir, no fluyen porque me da pena. No hay una instigación externa que a mí me fuerza a tener compasión o me fuerza a tener misericordia o me manipule emocionalmente o psicológicamente. En cambio, la pena fluye, ¿no es cierto? Y eso es lo que usan mucho, sobre todo los publicistas, ¿no es cierto? Sobre todo ciertas campañas bien masivas que se hacen una vez al año, a fin de año, donde están 24 horas poniéndole gente que da pena, ¿no es cierto? Y la gente da porque le da pena, ¿no es cierto? Porque pobrecito, y no estoy diciendo que el fin esté malo, no estoy para cuestionar si está bien o mal, eso no me interesa, no es el punto. Lo estoy poniendo como un ejemplo de cómo la pena manipula. La pena me hace actuar a mí de una forma que yo no soy. Me hace tomar decisiones que no están en mi corazón. En cambio, la compasión y la misericordia es lo que yo decidí tener. En este caso, nuestro Padre Celestial, Él decide tener compasión. Él decide dar misericordia. Misericordia significa amor no merecido. Él decide darlo, pero no por presión externa, no porque le da lástima, sino porque Él decidió amar, Él decidió salvar. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué fue en el fondo lo que comenzó, en el fondo a lo que quiero llegar contándole la historia, ¿no es cierto?, que tuve con este personaje, ¿no es cierto?, a través del Facebook? Es de que en este país muchas cosas se están haciendo y se seguirán haciendo, lamentablemente, simplemente porque da pena, porque pobrecito, porque aquí, porque allá, porque esto, porque lo otro. Pero cuando uno ve la historia del mundo, ¿no es cierto?, uno comienza a darse cuenta que las cosas no pasan porque sí. Un punto número 1. Que no tenemos que hacer cosas porque no sé, porque se nos frunció, porque nos dio lástima, no. Las cosas tenemos que hacerlas porque hay una razón de atrás. Y cuando hacemos cosas nosotros por lástima o porque me dio pena, eso no llega a ninguna parte. Eso no da fruto, eso no permanece. Y la historia lo demuestra. Israel fue una gran nación delante de Dios. Tuvo una época de oro en el año 1000 a.C. Llegó a convertirse en un imperio en Medio Oriente, lo que hoy día es Transjordania. Y llegó a convertirse en una tremenda nación.
400 años más tarde estaban en una franca decadencia, siendo invadidos, con el reino dividido, cayendo, desmoronándose espiritualmente, socialmente, es decir, en todas las áreas de la vida se estaban cayendo a pedazos. ¿Y por qué? Es la pregunta, ¿por qué? Se estaban cayendo a pedazos a pesar de que eran el pueblo escogido de Dios. ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que lo que el hombre siembra cosecha. Y Dios los entregó en las manos de sus enemigos. Y Dios hizo que comenzaran a pagar, ¿qué cosa? Su idolatría, su violencia, su abuso, los asesinatos, el cohecho, y podemos seguir con una lista interminable de cosas. Y comenzaron a caer, y llegaron a tal grado que fueron invadidos, destruidos y raídos de la tierra, esparcidos por las naciones, y el Señor dijo que era su voluntad. Los profetas lo declararon durante muchos años. Iba a ocurrir así. Cuando en los años 90 explotó, ¿no es cierto?, la noticia en el mundo, ¿no es cierto?, con países, algunos países africanos, ¿no es cierto?, donde la inanición estaba llegando ya a niveles caóticos. 200.000 personas mueren en Etiopía en el año 90, 93, 94 de hambre en las calles. Claro, todo el mundo pobrecito, y no estoy diciendo que no hay que ayudar, estoy diciendo que está bien que hay que ayudar. Pero lo que estoy diciendo es otra cosa. Estoy diciendo que las cosas pasan por algo. Hay un proverbio en la Biblia que dice, díganle al justo que le irá bien. Entonces, cuando yo comienzo a ver que las autoridades del país comienzan a dar carta blanca para que entre todo, lo que están haciendo es dañar nuestra propia tierra. Están dañando nuestra sociedad. Eso va a traer caos a nuestra sociedad. ¿Y por qué? Porque yo creo que Chile va a ser tratado por Dios, pero de otra manera. Entonces, nosotros muchas veces, y ahora lo llevo al plano personal, ya al plano individual, muchas veces hacemos cosas porque no sé, porque es buena idea, hacemos campaña, a veces en la iglesia evangelística, y lo hacemos porque es buena onda, porque eso es como que nos hace sentir bien, ¿me entienden? Aliviano mi conciencia, ayudo acá, pero no hacemos lo que realmente hay que hacer. Cuando Jesús es ungido en Betania, ¿no es cierto?, hasta sus propios discípulos, como hablábamos ayer, en un momento no se logran dar cuenta que hay algo más importante que tomar el alabastro, tomar el perfume, venderlo y darle comida a los pobres. Eso era también una prioridad. Pero había una más importante, que era honrar al Señor. Y Jesús, desde una perspectiva espiritual, está viendo que eso es lo más importante. Y yo creo que muchas de las disociaciones que tenemos con Dios en la vida es porque tenemos distinta manera de pensar. No pensamos como Dios piensa, pensamos humanamente hablando, pensamos, no sé, políticamente hablando, pensamos terrenalmente hablando, pensamos por cómo nos criaron, pensamos por qué es lo que la televisión transmite día y noche y le va lavando el cerebro, ¿no es cierto?, a la ciudadanía y al pueblo. Entonces comenzamos a distorsionarnos. Aquí quiero llegar, ahora ya me enfoco ya en el pueblo de Dios, aquí y afuera. Nosotros no podemos andar por lo que anda el mundo, por hermano. No podemos andar aplaudiendo lo que el mundo aplaude, por hermano. No podemos andar diciendo así, hagámoslo porque si no, no funciona así la cosa. Para los hijos de Dios existe la voluntad de Dios. La voluntad. Y así como esa mocosa que tiene unos 20 años que me escribe eso, y usted no es cristiano, usted no va al próximo. Es decir, no sabe absolutamente nada de Dios. Yo creo que ni siquiera sabe qué libro hay en la Biblia, ¿me entiendes? Ni siquiera sabe la historia. Pero tira así porque es como el Vox Populi, ¿me entienden? El Vox Populi dice, o más bien se plantea el hecho de que si soy cristiano, yo se puedo comer un tonto. Es decir, yo tengo que poner la cara todas las veces para que me peguen, tengo que dejar que me abusen de mí, yo no puedo alzar la voz, yo no puedo gritar, yo no me puedo enojar, yo no puedo alegar. Es decir, porque soy cristiano. Como soy cristiano, tengo que ser el tonto que le aguanta todo. ¿Y eso en dónde aparece la Biblia, hermano? ¿En ninguna parte? En ninguna parte. El fundador del cristianismo, para estos personajes que no entienden, agarró una sota de cuerda y azotó a la gente en el templo. El fundador del cristianismo, a los fariseos, los pastores de la época, los religiosos, los sacerdotes de la época, para que me entiendan todo el mundo, les dijo hipócrita, generación de víboras. Juan el Bautista, primo de Jesús, el que le preparó el camino, el que predicó en el desierto, le dijo exactamente lo mismo a los fariseos, camada de víboras. Es decir, el ser cristiano no es ser tonto, por hermano. Entonces mucha gente a veces dice, pero Jesús dijo, póngala, pero es que Jesús fue como llevado como un cordón matado. Y descontextualizan todo, por hermano. ¿Por qué? Porque están influenciados por el Vox Populi, ¿me entienden? Están influenciados por lo que la gente dice que Dios piensa o lo que la gente cree que Dios quiso decir y no lo que Dios dice. Entonces hay un momento que eso a nosotros nos va quitando algo, nos va robando la presencia de Dios, por hermano.
Porque Dios no solamente quiere estar con nosotros dentro de un culto, Dios quiere permear nuestra mente, Dios quiere permear nuestro corazón, Dios quiere influenciar nuestro accionar, nuestro comportamiento. Dios quiere que seamos justos, Dios quiere que seamos trabajadores, Dios quiere que seamos elementos que edifican una nación, por hermano. Dios quiere que yo sea un aporte para el país donde esté. De hecho, la Biblia dice, ora por tus dirigentes, ora por los que están ahí, ora por el bien de la ciudad, ora por el bien de la nación donde vives. Es decir, sea alguien fructífero, alguien que dé una opinión certera. Hoy nuestro país está derrochando un montón de cosas, un montón de recursos. ¿Por qué? Porque están todos metidos en un juego político, hermano. En el fondo a nadie le interesa, ¿no es cierto? O son muy pocos, ¿no es cierto? Lo que les interesa que esta cuestión tire para arriba, hermano. ¿Por qué? Porque ya están metidos en esa maramaña, esa telaraña, ¿no es cierto? De política, de politiquería, de intereses personales, de acuerdo bajo cuerda, de arreglársela con las multinacionales, con los que tienen la plata. Es decir, eso es evidente, todo el mundo lo ve, ¿me entienden? Y estamos inmersos en un sistema corrupto, donde la justicia es una porquería, ¿no es cierto? En nuestra ley es tan corrupta la justicia, y quiero que la gente entienda, está tan corrupto el sistema que el delincuente tiene más derechos que la víctima. ¿En qué mundo se ve eso, por hermano? Ese es el fruto de los pensamientos como la de esta mocosa, bro. No, traigámoslo porque pobres están muriendo de hambre. Total, aquí traigámoslo, aquí vemos qué hacemos. A la cuestión no funciona así, por hermano. No funciona así. Hay un dicho popular que dice que la caridad parte por casa, por hermano. ¿Saben que Jesús en un momento, y esto es un pensamiento original de Cristo, fue Él el que le dijo a la mujer sirofenicia, una gentil, una extranjera dentro de Israel, no está bien dar el pan de los hijos de los perros. Yo fui enviado, le dice, a los hijos de Israel. Es decir, había una prioridad. Aunque el objetivo final sería alcanzar al mundo, ¿no es cierto?, con la propagación del evangelio, había un principio y era predicarle a los judeos. Había un orden. ¿Me entienden? Había un orden, y en ese orden Dios iba a traer salvación al final a todo justo en la tierra, pero había un orden. Cuando yo veo que mi país lo están plagando con gente que anda parada en las calles, yo estoy diciendo que se llama la gente buena gente, lo que estoy diciendo es que la política está mala, que la forma de gobernar está mal. Porque así como eso está haciéndose muy mal a mi juicio, hay un montón de cosas que están haciendo pésimas en este país. Pésimas, hermano. ¿Y dónde estamos llevando eso? A un derroche de recursos. Las cosas que debían hacerse no se hacen. ¿Me entienden o no? Hace unos días atrás, ¿se acuerdan? Bueno, meses atrás, cuando le hablé acerca de la deuda que tiene nuestro hospital regional, salió en un diario pues la deuda. 5.000 millones de pesos. Tienen como 3 años de presupuesto en deuda. No tienen para contratar gente. No le pagan a los profesionales lo que le pueden pagar. Es decir, nuestra gente, y esto es como tan irrisorio, nuestra gente no puede ir a un sistema, ¿no es cierto?, médico, atenderse como la gente. ¿Por qué? Porque los que están trabajando ahí están saturados. Donde debían trabajar 3, trabaja 1, porque no hay plata para pagarle, ¿me entienden? No hay plata para pagar insumos, no hay plata para pagar esto. Pero están haciendo un puente que se podría hacer por 1/3 de lo que debía. ¿Para qué? Para el ego de un grupo político, para el ego de un alcalde, para el ego, ¿no es cierto?, de un sector político X, ¿me entienden? Eso es pensar, no sé, pues no con la cabeza, por hermano. Y esas cosas son las que el hombre lleva a lo individual, los lleva a su casa. Allá, ¿no es cierto?, el trabajador se saca la mugre, ¿no es cierto?, trabajando, ganando sus 300, 400 luquitas. Y muchas veces piensan, no sé con qué piensan, por hermano. En vez de preocuparse a veces de tener una casa propia, por ejemplo, compran esto, compran lo otro, aquí y allá, y parten de atrás para adelante, por hermano, como decía mi abuelo. Y esa mentalidad permea su comportamiento social, permea sus relaciones, ¿no es cierto?, familiares, permea su espiritualidad, que es el tema mío, ¿me entienden? Permea todo, ¿me entienden? Es decir, siempre partimos al revés. Y hay que partir por el principio, hermano. Y eso, partir por el principio, es lo que va a traer orden a nuestra vida, hermano. Hay un momento en que Jesús habló de partir por el principio y dijo, no mires la paja del ojo ajeno. Parte por el principio. Mírate tú primero. Es decir, la caridad parte por el corazón primero, de uno primero. Date cuenta. Date cuenta qué es lo que está mal en ti. Concéntrate en eso. Ordena tu casa. Ordena tu mente. Ordena tu corazón. Ordena tu comportamiento primero. Y luego piensa en otro. Le dice al otro de allá, no te creáis lo que no eres, po. No aparentes, no vivas de apariencia. El famoso arribismo, ¿no es cierto? A esos que les gusta vestirse bien, les gusta ir a buenos lugares y viven ahí en un cuchitril por ahí. Es decir, piensa bien, actúa bien, siente bien.
Cuando Jesús habla y le dice a sus discípulos, a mí no me tendrán siempre, es prioridad, por hermano, es prioridad. Él era prioridad, por hermano. Pero ¿qué piensa el voz populi de la mente de sus discípulos? ¿Por qué no le damos esto a los pobres? Ya, es como pensar al revés, ¿me entienden? Y cuando uno ve acá, ¿no es cierto?, el ejemplo que Jesús pone, ¿no es cierto? Él va a su propia tierra natal y predica y ya tiene mucha gente que duda de él, ¿no es cierto? No le creen, pero sí han oído de los milagros que él ha hecho, sí saben cómo él está dejando la crema, hablando en términos espirituales, en otras ciudades cercanas como Capernaum, por ejemplo. Él les dice algo tan simple. Le dice, no hay profeta con honra en su tierra. Y le habla de dos acontecimientos. Uno que ocurre durante el ministerio del profeta Elías y otro que ocurre durante el ministerio del profeta Eliseo. Donde ambos, en vez de ayudar a un nacional, fue la voluntad de Dios que ayudaran a un gentil, por mano. ¿No es cierto? Elías, ¿no es cierto? Acab era el rey de la época. Uno de los reyes más perversos y degenerados y pervertidos que tuvo, ¿no es cierto?, Israel. El pueblo está pagando los crímenes de su idolatría, de su violencia, de su ignorancia, de su desdén contra Dios. Y hay una sequía, la gente se está muriendo de hambre. Y él va a Sarepta. Sarepta era un lugar, una aldea pequeña de donde provenía Jezabel, la mujer, ¿no es cierto?, de Acab. Y él va allá guiado por Dios y busca una viuda y a ella la alimenta. Y no va y alimenta a un nacional, a un israelita. Lo mismo ocurre con su sucesor Eliseo, que ayuda a un extranjero, un general, un tipo que estaba en posición, ¿me entienden? Que tenía recursos, que podía haber tenido los medios como para un poco ablandar su situación, ¿no es cierto?, de leproso. Pero Dios quiso sanarlo a ese y no a tantos leprosos que habían en Israel. Es decir, pensar como Dios piensa, por hermano. Y cuando Cristo dice esas cosas, ¿no es cierto?, ¿qué hace la gente? Reacciona iracundamente. Como esta mocosa que me dijo que yo no tenía amor, que yo no amaba al prójimo y la cuestión. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? ¿Entienden la realidad a la que Dios quiere llevarnos? Si ha de Dios venir con el reino a la tierra, no solamente va a ser en un mundo espiritual dentro de cuatro paredes donde vamos a sentir la presencia del Espíritu Santo, va a ser más que eso. Dios quiere hacer algo que cambie al mundo, que cambia la sociedad, que cambia nuestro país, del presidente para abajo. Dios quiere cambiar el Congreso, quiere cambiar la justicia, y ese debe ser nuestro clamor. Y yo estoy seguro que no hay ningún hombre, ninguna organización que lo pueda hacer. Tenemos que clamar para que Dios haga algo para que trastorne todo esto, hermano. Y se ordenen las prioridades. Cuando esta nación ordene sus prioridades, cuando esta nación entienda en el seno, en el alma de esta nación, entienda de que es Dios primero, que es la ley de Dios primero, todo va a comenzar a tomar el cauce que debe tomar. La adoración va a subir hacia lo alto y Dios va a responder desde los cielos. Y va a traer orden, orden, no basada en la lástima, no basada en la pena, sino que basada en la verdad. Basada en la verdad. Y ahora el llamado a nuestras almas, porque cada uno de nosotros tiene un caos que arreglar acá adentro. El orden acá, el orden en mi vida, el orden en mi familia. ¿Cuál es la prioridad? Y cuando nosotros logramos descubrir cuál es la prioridad, Dios se pone de nuestra parte, por hermano. Cuando el pecador reconoce su maldad, Dios se pone de parte de él, por hermano. Cuando Dios ve al débil y ve su debilidad y él la confiesa, Dios se pone de parte de él, por hermano. Y cuando Dios se pone de parte de alguien, por muy pobre que esté, por muy enfermo que esté, por muy derrotado que esté, por muy medio muerto que esté, de allá lo saca el Señor, por hermano. Ese es el orden, agradar la voluntad de Dios. Y cuando agradamos a su voluntad con nuestras acciones, con nuestras decisiones, con nuestro comportamiento, Dios comienza a actuar a nuestro favor, por hermano. A nuestro favor. Nuestro país y muchos países del mundo tienen todo al revés, por hermano. Todo al revés. Porque el príncipe de este mundo, Satanás, el diablo, ha traído destrucción, ha traído caos, ha traído desinformación, ha traído engaño y la ha planteado como una verdad. Y no es así. El reino de los cielos está queriendo entrar y nosotros tenemos que llamar a ese reino y llamarlo acá primero. Ordena tu casa primero, ordena tu mente primero, ordena tu finanza primero, ordena tu vida espiritual primero, ordena tu comportamiento, ordena tu tiempo, ordena tus prioridades. ¿Cuál es primero? Amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. ¿Qué dijo el Cordero hace 2000 años? Busca el reino de Dios, busca su justicia y lo demás vendrá añadido. Eso es el reino, por hermano. Pero hoy día la corrupción está a todos lados, por hermano. ¿Por qué? Porque no han pescado a Dios, por hermano. Entonces cuando yo veo cosas como esas, Dios me habla a mí, yo lo siento fuerte. Yo amo mi país, sé que la única manera de ordenar algo, hermano, que nadie edifica sobre fundamento ajeno. Nadie.
Un buen constructor saca todo, limpia todo, arranca todo, invierte en arrancar todos los cimientos antiguos y pone cimientos nuevos. Y es difícil, hermano, es difícil, porque es más fácil llegar a un lugar donde no hay nada. Pero a veces es tan difícil sacar lo viejo. Pero cuando logramos sacar lo viejo y comenzamos a hacer, hermanos, las canales para los cimientos nuevos, hermanos. Y sabemos qué hormigón estamos poniendo abajo. Sabemos qué fierro estamos poniendo abajo. Sabemos que esta cuestión va a aguantar, hermano. Porque lo hicimos con nuestras propias manos. Porque costó limpiarlo. Porque costó sacar lo viejo. Y ahí uno aprende. Y eso es lo que este mundo necesita. Aprender a hacer las cosas bien, hermano. Necesitamos aprender a hacer las cosas como hay que hacerlas. Y cuando comencemos a tener la prioridad correcta, el reino se va a abrir, hermano. Jesús tenía la prioridad correcta y Dios estaba con él de una manera como no ha estado con ningún ser humano más en la tierra, ¿me entienden? Y nuestra meta debe ser esa, la prioridad. Luchamos contra eso nosotros. Nuestro corazón batalla contra la prioridad, porque hay cosas que nosotros queremos, hermano, cosas que están en nuestro gusto, y Dios quiere sacar esas cosas y poner su prioridad en nuestra vida. Y cuando entra su prioridad, entra su orden, aleluya, ahí comienza a abrirse el cielo, hermano. Ahí es cuando Dios dice, tú me invocarás y yo te diré, heme aquí. Cuando nuestra prioridad se ordena en nuestra casa, en nuestra familia, en mi corazón, yo comienzo a caminar con Dios, hermano. Comienzo a entender lo que Él quiere. Comienzo a sentir su voz. Comienzo a sentir su ayuda. Comienzo a experimentar la salvación. Si Dios necesita salvarnos nosotros todos los días, porque nosotros nos extraviamos súper rápido. Nos perdemos súper rápido. Nos vamos para un lado, nos vamos para el otro. Necesitamos la salvación de Dios constantemente. Pero cuando el creyente comienza a entender, cuando comenzamos a entender eso, no es que nos volvamos mejores, sino que ahora sabemos pedir ayuda, ¿me entienden? Sabemos deletrear el SOS, ¿me entienden? Salvación aquí y ahora. Necesitamos que Dios venga aquí y ahora y comience a salvarnos, hermano. Comienza a salvarnos en nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro entrar, en nuestro salir. Y Dios dice, si tú guardas mis mandamientos, a la tierra que has de entrar, le dijo Israel, la tomarás en posesión. Si guardas mis mandamientos, si entiendes lo que yo quiero, oh, es la gloria de Dios, hermano. Es el reino que está fluyendo. Y ese reino es el que Dios nos quiere dar. Entonces, cuando el Señor dijo esta cosa, la gente lo quiso tirar por un barranco, hermano. Porque esto es lo que hace el mundo con los que dicen la verdad. Los quieren tirar por un barranco, hermano. ¿Por qué? Porque no cumplen con sus expectativas, ¿me entienden? De amor, de misericordia. Porque estos son apodos, los quieren tirar por un barranco, ¿me entienden? Pero Dios guarda a los que quieren tirar por un barranco. Dios estaba con él y no lo tocaron. Y él se fue caminando. Y a él se dio el lujo de dejarse agarrar. Él dejó que lo llevaran. Y cuando él quiso soltarse, él hizo así. Y lo soltaron al tiro. Se dio media vuelta y todos quedaron paralizados. Eso es lo que ocurre cuando alguien hace la voluntad de Dios. Lo tratan de tirar por un barranco, pero ese sale caminando igual, hermano. Salimos caminando de nuestros ataques. Salimos caminando de todas las infamias con las que nos puedan calumniar. Salimos caminando y Dios ve la obra, hermano. Dios ve cómo trabajamos. Dios ve cómo nos esforzamos. Dios ve nuestro sacrificio. Y eso es lo que Él honra. Si contamos con la ayuda de Dios, si Él está con nosotros, ¿quién nos podrá hacer frente, hermano? Lo que comencemos lo terminamos bien. Si Él está con nosotros, Él nos capacita, Él nos abre la mente, ilumina el entendimiento, Él abre todo, Él abre un espectro. Hay que salir de esa vieja manera de vivir. Hay que salir de estar echado, hermano. Hay que salir de esa vegetación ahí de la cabeza, de ese letardo mental, de ese letardo espiritual y venir a la verdad. Esa verdad que te da vida, esa verdad que te hace pleno, esa verdad que te hace estar en plenitud. La plenitud es una de las cosas más grandes que Dios hace por nosotros, hermano. Porque la plenitud te hace feliz. No importa dónde estés. No importa lo que te falte, aleluya. La plenitud te hace feliz. La plenitud rompe las cadenas. La plenitud no pasa a la mente, entra directo al corazón. La plenitud me hace ser libre. La plenitud es hacer tu voluntad, oh Dios. Una cosa en el lado es guardar tu palabra. Tu palabra, la suma de tu palabra es verdad. La suma de tu palabra es verdad. Aleluya. Y cuando la suma, aleluya, Él está aquí y le damos la gloria. Cuando la suma de nuestras palabras comienzan a ser verdad, se comienzan a encontrar los corazones, hermano. Cuando todas mis conclusiones comienzan a llegar al mismo punto donde llegan las de Dios, comenzamos a amar lo que Él ama, comenzamos a desear lo que Él desea, comenzamos a acercarnos a su presencia. Es el reino que fluye, hermano, y ese reino es lo que está fluyendo en este tiempo para aquel que lo quiera tomar. Mientras haya gente que va a seguir andando tras sus deseos de ser retorcidos o humanos, hay un remanente que está buscando el reino. Y ese reino va a estremecer los cielos y la tierra. Ese reino va a ser atraído por los corazones.
Los corazones que quieran la verdad, aleluya, es la gloria de Dios, hermano. ¿Saben qué? Cada vez que ha ocurrido algo bueno en la tierra, se le ocurre a Dios. Y cuando a Dios se le ocurre algo, Dios comienza a enamorar corazones. Cuando Dios ungió a David y comenzó el momento de comenzar a alzarlo, Dios estaba trabajando en otras partes con corazones. Estaba trabajando en las tribus distantes, distribuidas en la tierra de Canaán, y comenzaban a cabalgar y llegaron a él junto al río Jordán. Atravesaron el río en el tiempo de la crecida. Venían poseídos por el Espíritu Santo. Venían agarrados, hermano, a tal grado que el rey David pregunta: ¿ustedes están conmigo o contra mí? Porque venían como enajenados, así. Venían pero saturados de la... llegaban a dar miedo, ¿me entienden? De hecho, la Biblia cuenta que poblaciones que vivían en la cercanía, en la llanura del Jordán, huían cuando ellos venían cruzando. Es decir, lo que emanaban daba terror. Pero cuando cruzan el río en tiempo de subida, en tiempo de desbordada, es decir, ríos que venían caudalosos, pero era tanta la fuerza que los estaba atrayendo hacia la voluntad de Dios. Y cuando llegan frente al rey David, estos le dicen: somos tuyos, rey David, le decían. Benditos los que te bendigan, que la paz sea contigo, te pertenecemos. Es decir, estaban corriendo a la voluntad de Dios. Y yo creo que los corazones en este país van a comenzar a correr hacia la verdad. Los hombres planean, los políticos planean, pero Dios va a hacer algo en esta nación. La va a estremecer de punta a cabo y la va a cambiar. Y va a llegar el día en que no va a quedar ni un solo impío, ni un solo rebelde, ni un solo incrédulo en este país, porque este país va a ser de Él. Y va a haber orden, va a haber orden en las leyes, va a haber orden en la política, va a haber orden en todo. Ya no vamos a andar por emociones, hermano. Y esa verdad nos va a hacer libres. Esa verdad nos va a hacer fuertes. Esa verdad nos va a levantar entre las naciones. Y esa verdad nos va a comprometer. Tenemos que ser parámetros. Tenemos que ahora comenzar a cambiar nuestro entendimiento. El reino parte con un grano de mostaza, hermano. Somos un grano de mostaza, la más pequeña de la semilla, pero está germinando con fuerza. Dios no parte con grandes movimientos. Dios no parte con grandes instituciones. Dios no parte con los que tienen grandes y famosos letreros. Dios parte con pequeños granos de mostaza. Dios parte con un hijo de Isaí. Dios parte con un pastor que no conoce a nadie. Dios parte con los que quieren. Dios parte con los que anhelan. Dios parte con los que entienden su reino. Dios parte con los que se desconectan de la tierra, se desconectan de esta vana manera de vivir y de pensar, y quieren venir a un reino realmente distinto, un reino que va a florecer en la tierra. Y Dios va a servir mesa, aleluya. Va a servir mesa en presencia de nuestros angustiadores. No solo a esta nación, sino a los santos de la tierra vendrán aquí. Dios lo va a hacer. No lo puede hacer hombre eso, pero Dios lo va a hacer. Y ahí te darás cuenta que lo que invertiste en tu vida, los sacrificios que hiciste, van a ser gratamente recompensados en abundancia. Te vas a regocijar en la voluntad de Dios. Te vas a regocijar en su presencia. Por eso hoy día comprométete con toda el alma, con toda la mente, con todo el corazón. Haz que esos vínculos eternos se fortalezcan en la intimidad. Levanta tu escalera, para tu escalera al cielo, aleluya. Ten sueños como Jacob. Busca una piedra, aleluya. No busque almohadas cómodas. Busca una piedra donde poner la cabeza. Ahí parte la bendición. Ahí parte la relación, ahí parte la comunicación, ahí parte la verdad, ahí parte el llamado, ahí parte el cambio. Dios le cambió el nombre a Jacob, le puso Israel. Ahí cambió, ahí cambió. Dios necesitaba cambiar a Jacob de adentro, de adentro. Cambió su mente. Jacob toda la vida huyó de su hermano, huía de todos, hermanos. Era próspero, era bendecido, tenía hijos, tenía mujeres, tenía animales, tenía todo. Pero acá adentro seguía siendo el mismo. Él está aquí, el que tenga oído que escuche lo que el Espíritu está hablando. Aquí adentro seguía siendo el mismo. Hermano, nosotros no tenemos que buscar cambiar por fuera. No tenemos que pedir qué digo, qué hago, cómo lo hago, cómo me he visto. No, eso es externo. Yo puedo tener todo por fuera, todo, y acá adentro todavía estar incompleto. Pero una lucha con Dios, aleluya. Una lucha con Dios me va a cambiar el interior. Una lucha con Dios me va a cambiar mi nombre. Y cuando Él cambia el nombre es porque cambió el corazón. Cuando Él cambia el nombre es porque cambió la vida. Cuando Él le cambia el nombre a este país es porque este país va a cambiar, aleluya. Y Dios lo va a alzar como su amado pueblo. Algo grande va a ocurrir en los confines de la tierra. Él lo dijo. Y en los años posteriores se escucharán estas palabras. Y las multitudes dirán: cuando eran un grano de mostaza, ya lo decían. Cuando eran un grano de mostaza,
Cuando eran un pequeño rebaño lo decían. Y sabrán que no es por la multitud que Dios salva. No es por la gente de a caballo ni carros de guerra. Sabrán que Dios es todopoderoso. Que Él toma al débil y lo hace fuerte. Que Él toma a los pocos y vencerá a los muchos. Que Él toma lo imposible y lo hace posible. El reino de los cielos que viene a la tierra. Que estas palabras te den libertad. Que estas palabras laven tus ojos con colirio. Que estas palabras rompan las cadenas que te atan. Que estas palabras hagan huir la oscuridad que te quiere destruir. Este es el reino. Los que quieren este reino, vengan aquí hoy adelante. Oh, la gloria de Dios, hermano. Oh, bendito. Oh, Adonai. Aleluya. El reino. El reino. En la verdad. Propongámonos vivir la verdad. Vivir la verdad. Yo no andar por la carne. Y no estoy hablando de lo que el mundo o la iglesia o tradicional dice que es carne. No, estoy hablando de lo que Dios dice que es carne. ¿Saben qué? David toda la vida, el rey, fue sensual. Y nadie va a discutir eso. Peleó toda la vida con eso. Toda la vida peleó con eso. Pero ¿saben qué? En lo demás, como siervo de Dios, como rey, como soldado, como hijo de Dios, nadie le hacía el peso, hermano. Porque había un área en su vida, así como Pablo habla del aguijón de su carne, ¿no es cierto? David también fue objetivado por un demonio, pero habían cosas que lo hacían tan fuerte. Y a veces la omnisciencia de Dios, a veces Dios permite esas cosas, y no estoy avalando ni mucho menos, pero a veces Dios los permite para que estos que son tan grandes no se agranden delante de Él, no se envanezcan por lo que están logrando. David logró lo imposible, hermano, levantó un imperio, un imperio, un imperio. Su corazón pensaba bien. Cuando uno lee los salmos y dice la Biblia que él dirigió a Israel con la pericia, la habilidad, la inteligencia, la capacidad de sus manos, dice. Es decir, Dios estaba con él, pero había algo grande en él. Por eso Dios lo podía usar, como ocurrió con Pablo, el apóstol. Había algo en él que Dios podía usar. La habilidad del músico va a depender de su expertise, de su entrenamiento, de su capacidad. Dios es el músico. Nosotros somos el instrumento. Pero hay instrumentos e instrumentos, hermano. Hay guitarras que valen 20 lucas, hermano. Y otras que valen 2 millones de pesos, hermano. Y son exactamente iguales en apariencia. Pero solo el músico, el experto, conoce la diferencia. Y paga por ese instrumento más caro. Porque sabe que el sonido que da, sabe que lo que puede lograr va a exceder, pero en gran manera, a lo que hace con una guitarrita de 20 lucas, hermano. Eso es mentalidad, es cambiar acá, hermano. De eso se trata el reino. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. Tenemos que evolucionar. No ser como el mundo, no pensar como estos piensan. Porque estos andan en oscuridad, hermano. Estos no entienden nada. Tenemos que pensar de otra manera. Tenemos que ser agentes que influencien a otros. Ese es nuestro llamado, influenciar a otros con la realidad que está en nuestro interior. Ese es nuestro llamado. No todos querrán oír, pero los que quieran oír serán parte de algo grande. Y a mí el Señor me dijo hace un par de días atrás, yo estoy hablándole a mucha gente ya. Yo estoy atrayendo. Porque la verdad al final no se puede apagar, hermano. La verdad atrae, la verdad al final convence. Las mentiras entretienen por un rato, hermano. Pero después esa misma gente se da cuenta que la cuestión no es así, hermano. No es así, no funciona así, hermano. ¿Lo entienden o no? Esa mentalidad, tenemos que sacar esa mentalidad humana, contaminada por el mundo, contaminada por el egoísmo, por el aire de grandeza y un montón de necesidades terrenas. Hay que partir sólido, hermano. Es como esa iglesia que parte, ¿no es cierto?, de un lugar y van a arrendar un local grande, que ni siquiera pueden pagar, pero arrendan porque es por fe la cosa, ¿me entiendes? Y afuera le mandan un letrero, una gigantografía aquí, Cristo para las naciones, aquí un ministerio para el mundo, para intergaláctico, así, universal. Y todos los tontos llegan, por hermano. Y si no vemos personas que decimos las cosas como son, los tontos siguen arrastrándose, ¿o no? No, a lo grande. Pasan un par de añitos, una bodega abandonada más nomás, por hermano. ¿Ya dónde quedó el ministerio intergaláctico? ¿A dónde quedó Cristo para el universo? ¿A dónde quedó?
Vergüenza tras vergüenza, mentalidad corrupta, mentalidad desproporcionada, desubicada. ¿Me entienden o no? En cambio otros partimos sacrificándonos, partiéndonos los lomos. Ni un letrero, ni un letrero. Y hemos construido una fortaleza, hermano. Y todos la miran. Pero ahí está el duro, pum. Ahí está el que no tiene amor, po. Ahí está, po. Ahí están los Rambos. Ahí están los que no tenemos, ahí están los que no dejan entrar a la iglesia. Ahí están, po. Mentalidad, po, hermano. Mentalidad. Como dijo Vladimir Putin, presidente de la Confederación Rusa, esta generación está idiotizada, dijo. Sí, estoy completamente de acuerdo con él. Salvo muy pocas excepciones, esta generación está idiotizada, y es verdad. Porque la gente está más preocupada de caer bien, está más preocupado de ser popularmente aceptable, que de vivir en la verdad. Y claro, eso otro es política, politiquería. Porque la verdadera política es el arte de gobernar. Pero la politiquería es eso, show, espectáculo. Pero la verdad es sólida. Nuestro rey hace 2000 años, cuando comenzó a hacer milagros, la gente quedaba así, pero así, miren cómo sana, miren cómo libera, miren los endemonios, hagámoslo rey. Y la gente se comenzó a acercar y todo, rey, rey, rey. Y el Señor comenzó a mirar así. Y le empezó a chocar. No, dijo. Yo no vengo a eso, dijo. Voy a ser rey. Pero más que de un piño que no sabe para dónde va la micro. Voy a ser rey del universo. Y lo logró, hermano. Y es rey de reyes ahora. Porque escogió el camino correcto. Ahora es rey de reyes. ¿Por qué? Porque no andaba por el voz populi, hermano. No andaba porque es buena onda, porque es lindo, hagámoslo, hagámoslo. No, hermano. No andaba por eso, hermano. La verdad reinaba en él. La mentira es popular por un rato, pero después está familiares. La verdad no es popular, pero es la que más enriquece a los que la siguen. Como una vez les dije, la verdad llega como tu enemigo. Así llega la verdad cuando llega a tu vida, como tu enemigo. No me querí, me dos duro, como tu enemigo. Pero después es lo que te hace bien, es lo que te cambia, es lo que te dignifica, es lo que te alza, es la verdad. Se convierte en tu mejor aliada. Y la conocerás y la conoceremos cada vez más profundamente y cada vez seremos más y más libres, más y más fuertes. Yo amo la fuerza, hermano, en todos sus aspectos. Porque la fuerza es la representación del carácter de Dios. Dios es omnipotente. Él lo dice una y otra vez. A mí no me gana nadie, dice. Soy el más grande, soy el más fuerte. Mi brazo es inquebrable. Nadie me hace frente. Él se siente orgulloso de su fuerza infinita. Porque Dios no tiene un reino de papel, por hermano. Que le pinta el mono, lo aplasta de una, ¿no? Y tiene fama de eso, hermano. Él se hizo el más fuerte para traer justicia. Para cerrar la boca a los impíos, a los necios que hay en el universo. Él se las cierra a todos. Por eso es el omnipotente, el que todo lo puede. Entonces, comencemos, hermanos queridos, a cultivar esa mentalidad. No seamos como estos tontitos que andan ahí parando el dedo, nomás queriendo ser buenos, cuando las bases son de arena, por hermano. Si vamos a hacer algo, vamos a hacer algo bueno, realmente bueno. Algo que va a perdurar. Amén. Que Dios nos ayude. Tome la mano de alguien por ahí cerca, vamos a darle gracias al Padre.